Pepe Miró ha dirigido una carta al ministro de Deportes, José Francisco Ceballos, en la cual le manifiesta textualmente: a la luz de los principios básicos del movimiento olímpico, le rogamos que reconsidere, señor ministro, las acciones recientes de su ministerio hacia las federaciones deportivas ecuatorianas que ponen en peligro todo el conjunto del movimiento olímpico en Ecuador. Ministro José Francisco Ceballos, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, contento de estar aquí. Ministro, estas son las preocupaciones del Comité Olímpico. A lo mejor le ha pasado lo mismo al Comité Olímpico que al presidente, que lo han desinformado, como dice el presidente de la Asamblea. ¿Cuáles son las razones por las cuales el Ministerio ha intervenido en las federaciones deportivas? Bueno, buenos días nuevamente. Quiero iniciar que el sentir de esta administración del Ministerio del Deporte no es estar inmerso en pugnas ni disputas. Perdemos tiempo, perdemos verdaderamente el sentir de todo el trabajo que debemos hacer en el deporte. Voy a remontarme a la expedición de la ley. El 11 de agosto del 2010 se aprobó la ley, se inscribió en el registro oficial y ahí dispuso 180 días. Ese está en la disposición transitoria segunda de la ley del deporte. Dentro del plazo de 180 días a contarse a partir de la fecha de la publicación del registro oficial, 11 de agosto del 2010, las organizaciones deportivas del país que reciban fondos públicos, las federaciones nacionales reciben fondos públicos, deberán adecuar sus estatutos y reglamentos de conformidad con esta ley para ejercer los derechos y deberes como el sistema deportivo nacional. Quiero manifestar que cuando asumimos nosotros el 24 de mayo, la fecha venció en febrero 7. Ningún organismo había cumplido esta disposición. Y lo segundo, básicamente, para la disposición transitoria sexta de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, reza que el Comité Olímpico Ecuatoriano designará por una sola vez los directorios provisionales de las federaciones ecuatorianas por deporte, que no cuenten con sus clubes especializados y que no tengan su directorio en funciones, por un plazo de 360 días. Quiero manifestar que lo que hemos hecho es estrictamente regularizar las organizaciones deportivas. Hemos comenzado con las federaciones provinciales, las ligas cantonales, las asociaciones que están cumpliendo. Las ecuatorianas también son las únicas que le dio un capítulo aparte, le dio un año para constituirse con clubes especializados y de alto rendimiento, formativos y de alto rendimiento. De alto rendimiento, en efecto, pero aquí lo interesante es lo siguiente. En efecto, la ley dispone eso, así también lo reconoce el presidente del Comité Olímpico, dentro de la autonomía que garantiza la Constitución, pues a las organizaciones deportivas hay este plazo de transitorio. Sin embargo, el economista Danilo Carrera ayer al respecto señaló lo siguiente. Veamos lo que dijo él para que usted haga su réplica. Un decreto del ministro establece que tiene que hacer elecciones anticipadas hasta el 1 de abril todas las instituciones deportivas. Pero en la cuarta transitoria de la ley queda claramente especificado que quedan exentas de esta disposición las organizaciones que cuenten con reconocimiento internacional. O sea, las federaciones de todas maneras hicieron elecciones. Sin embargo, de que se hicieron las elecciones, el ministro manifiesta que están en acefalía. Y al estar en acefalía, nombra interventores. A ver, ministro, ¿hubo no elecciones? Porque también yo he visto la ley, he estado viendo, y también se dice ahí que cuando hay estas elecciones, las organizaciones deportivas deben comunicarle al ministro. Entonces aquí realmente, ¿hubo elecciones o no hubo elecciones o hay elecciones anticipadas, como dice el presidente del Comité Olímpico? ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido? Hubo elecciones iniciales, 6 federaciones procedieron a elegir su directorio. Solo 6. Pero de 46. Aquí tengo un documento donde el mismo presidente, el economista Carrera, se acoge a ese plazo de un año en funciones prorrogadas para conformar los clubes. Aquí lo tengo. Claro, sí, y la ley fue incluso consensuada con el Comité Olímpico, con las organizaciones deportivas. Fue una ley que se discutió mucho tiempo. Le manifesté al economista diciendo que él estuvo en la socialización de esta ley para que puedan saber cómo debía proceder desde hace varios años. No es de ahora, no es de algunos 15 días atrás, es de meses que venimos hablando del mismo tema. Hubo elecciones, hubo un proceso, una convocatoria. 6 federaciones ecuatorianas se eligieron con clubes legalmente constituidos por el Ministerio del Deporte, entre ellas golf, deportes ecuestres, físico-culturismo de potencia, levantamiento de pesas, judo, karate. Pero él tampoco las quiere reconocer. 6 de ellas, 5 fueron ratificados del mismo directorio que estaba trabajando con él los últimos meses, los últimos años. Eso habla mucho de que no tenemos injerencia ni querer manejar esas federaciones. Hemos respetado la única, y eso nos llama la atención mucho, de que un deportista actual quiera y aspira
a ser presidente de una federación. ¿Por qué será? No se ha sentido respaldado, no se ha sentido apoyado, por algo debe de ser, pero esto demuestra la claridad, la transparencia que se ha venido trabajando. 5 de 6 se han ratificado los mismos directorios en funciones. Ahora, el economista Carrera, sin embargo, indica, usted habla esto de los deportistas que tienen derecho a ser dirigentes, vemos por ejemplo Platini, Beckenbauer, en Europa lo han sido, pero él habla aquí también que hay una hoja de ruta suya, que es un gran deportista ecuatoriano de nuestra selección, para apoderarse del Comité Olímpico. Veamos lo que exactamente dijo el economista para que usted lo haga su réplica. Lo que esto demuestra es que el señor ministro tiene una hoja de ruta muy clara. ¿Cuál es la hoja de ruta? Apoderarse de estas federaciones que las van a convocar sin club realmente reales, sino falsos. Si la Federación Ecuatoriana establece que reúne las condiciones, ya lo afilia y puede votar en una elección. Entonces, eso es lo que él quiere saltar, que no se afilien, que no pasen por ese sedazo para poner los clubes que él quiere, controlar las federaciones y controlando las federaciones, controlan al Comité Olímpico. Eso lo que va a suceder en la práctica es que va a haber 2 federaciones, la que el ministro de Deportes reconoce y la que el Comité Olímpico Claro, reconoce. porque el comité... Ahora, ministro, pero aquí hay una cosa también. Yo estaba viendo en la ley que, según el artículo 48 de la ley del deporte, en las votaciones tienen el 70% de los votos los clubes especializados de alto rendimiento, que son los que se entienden que forman parte del movimiento olímpico, y el 30% los clubes especializados formativos, que serían los que eventualmente, podría decirse, el gobierno podría captarlos y tener mayoría. A ver, entonces, exactamente cómo es que funciona esto, porque el economista Correa hace una acusación concreta. ¿Cuál es su réplica? Mi única hoja de ruta es regularizar las organizaciones deportivas. Para poder trabajar, hemos venido trabajando coordinadamente desde que asumimos. Estaba por perderse la sede de los Juegos Sudamericanos de Playa. Nos pusimos a trabajar y lo sacamos adelante. Fue una fiesta deportiva nacional en Manta. Hemos trabajado coordinadamente para la participación en los Juegos del ALBA, en los Juegos Panamericanos, una participación histórica. Coordinadamente con el Comité Olímpico. Con el Comité Olímpico, con sus federaciones nacionales. Me han declarado el ministro del Olimpismo en las diferentes intervenciones que hemos tenido. Hemos trabajado muy bien. Pero cuando ya se les pide que se ajusten a la ley, ya hay problemas. Y no es de ahora. Me dicen que yo soy incapaz, que yo no estoy listo para este puesto. El problema no es el nombre del ministro, es el cargo. Lo mismo pasó con la ministra anterior, una mujer muy preparada, y muy era también una estudiada. deportista. Cuando yo llegué, también hablaron muy mal de la ministra, solo por el hecho de intentar poner orden. Y nos remontamos más años o sea, que atrás. es como una disputa de esas que hay, Pero, Maradona contra Avalanche, por ejemplo, que siempre los deportistas contra los dirigentes. Pero la idea es que el deporte lo forman todos. Pero por gusto, y habría que encontrar una forma. Alfredo, por gusto, porque hoy más que nunca el gobierno nacional está apoyando con cifras históricas al deporte. Ellos siempre aspiraban y a algún momento se quejaron de la falta de apoyo del gobierno nacional. Hoy se está asignando al alto rendimiento 20 millones de dólares en este año 2012. El año pasado 12 millones de dólares. Entonces hemos trabajado coordinadamente, por eso los resultados también. El mérito es de todos los organismos deportivos, que todos los dirigentes han aportado, no solo del alto rendimiento. Cuando consigamos una medalla, Dios mediante, en los Juegos Olímpicos, no va a ser solamente el mérito del Comité Olímpico o de una Federación Nacional o del Ministerio del Deporte, es de todos los organismos porque se han venido y fundamentalmente del deportista, que tiene que ser apoyado por el gobierno y por el Comité Olímpico. Sus bases, exacto. Ligas cantonales, federaciones Ahora, provinciales. una de las razones que justamente que usted esgrime para la intervención es la asignación de fondos públicos. Ahora, eso está sujeto a rendición de cuentas y el COE afirma que está al día. O sea, en estos 5 años del gobierno del economista Correa, ¿cuánto se le ha dado al COE? ¿Cómo está la rendición de cuentas? ¿Esto está funcionando 34 millones de dólares. Y hemos procedido a pedir ahora a hacer unos exámenes especiales de Contraloría. Esos son normales, ¿no? No estamos señalando que hay corrupción ni que han invertido mal. Solo queremos saber el manejo cierto. Lo que aspiramos, Alfredo, es que se comprometan. Esto hemos estado inmersos en un proceso delicado, porque tenemos que regularizarnos todos, de acuerdo a la nueva ley. La ley cambió en 2005. Claro, es esta transición constitucional que se prolonga demasiado y en muchos aspectos. Pero aquí lo que preocupa es las repercusiones internacionales de la intervención del Ministerio en vista de la carta que envía el señor Rock, que es el presidente del comité, y luego el director que le envía a usted. Y al respecto, escuchemos lo que advirtió el economista Danilo Carrera sobre esto.
Cuando hay una intervención del Estado, como hay en el Ecuador, el Comité Olímpico Internacional notifica a todas las federaciones internacionales. Aquí está el primer resultado. Esta es una carta del presidente de la Federación Internacional de Vela dirigida al presidente Rafael Correa, que dice lo siguiente: al final, dada esta circunstancia, estamos obligados a informarles que la intervención por parte del Ministerio de Deportes de la Federación Ecuatoriana de Vela perjudicará a los veleristas ecuatorianos, quienes no podrán participar en competencias regionales o internacionales, pero yo quiero que mis atletas compitan, y el Comité Olímpico me va a decir, muy bien, sus atletas van a competir, pero van a desfilar con la bandera del Comité Olímpico. No queremos perjudicar a los atletas. Eso sería ya el final de la historia. Usted ha anunciado que viajará a Lausana, a la sede del Comité Olímpico Internacional, para explicar la situación, porque hay el riesgo de los atletas del Ecuador participen, pero van a desfilar en la inauguración con la bandera del Comité Olímpico, lo cual puede poner, no es que puede, lo pondrá internacionalmente en cuestionamiento al gobierno nacional. ¿Cuándo irá usted a Lausana? ¿Cuál es su planteamiento ante el COVID? Hoy justamente estuvimos en una cumbre, estaba el señor Carrera, de cumbres de ministros de Estado de Deportes con los presidentes de los Comité Olímpico Nacionales, en la cual estuvimos representados por el viceministro, expuso en el Pleno todos los argumentos que conllevan a tomar esta decisión. Y quiero manifestar por qué la hemos tomado. Se vencieron los plazos. Esto se pudo haber, incluso no la participación de los panamericanos, porque el plazo de la ley se vencía el 11 de agosto del 2011. Nos apegamos al reglamento que se expidió el 1 de abril del 2011, venció el 1 de abril del 2012. Hasta allí se vencían los plazos. Una vez que se vencieron, se declaran acefalías las que no han convocado elecciones. Le propuse al economista Carrera, le dije, mire, economista, se van a vencer los plazos, no vamos a cumplir, no vamos a llegar, para que no haya un caos deportivo. Usted nomine una persona o varias personas en cada una de las federaciones para que administre los fondos y el deporte no se paralice. Tenemos tantas competencias. Pero por eso no ha ocurrido y ahora hay interventores. Pero entonces, yo le propuse, Alfredo, ¿cuál sería la solución? Inmediatamente convoquen elecciones y haga el proceso eleccionario con un plazo no mayor a un mes, para que se vayan y no se paralice la participación. Inclusive nuestros deportistas tienen el derecho todavía de poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Tenemos 17 deportistas clasificados y aspiramos a 13, ¿Cuándo 15 irá más. usted a Lausana a hablar con el Comité Olímpico? Esperamos, según el señor viceministro, me dijo que en 15 días nos daban cita para hablar con el director del Comité Olímpico. Pero aspiremos a cumplir. Ese es el compromiso, Alfredo. Digamos no que queremos manejar ni direccionar, queremos trabajar en conjunto, porque por más buenas iniciativas que tengamos del Ministerio del Deporte, necesitamos de los organismos deportivos, necesitamos de los dirigentes deportivos, que hay muchos muy buenos dirigentes, pero todavía hay unos pocos que no se quieren tener en la mentalidad el mensaje de que son más importantes ellos que los deportistas, y eso no lo vamos a permitir. Yo me remoto atrás también. Mire, la historia lo dice. Danilo Carrera reelecto por 8 de 10 federaciones. Y hay 47. Bueno, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol también, que es su amigo, también lo ha reelegido. O sea, y eso es una costumbre y eso en el deporte, digamos. Aclarar, aparte de tener un capítulo aparte del fútbol, ¿quién lo eligió al señor presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Los clubes, tanto profesionales como amateur. Y ellos han cumplido, se han regularizado, están reformando el fútbol amateur, los estatutos, se han comprometido por regularizarse. Y esa es una elección democrática. Eso mismo aspiramos en las federaciones nacionales por deporte, en las 46 o 40 restantes, que se constituyan con los clubes. Y esos clubes voten por un directorio, por un presidente que vaya a manejar los destinos de esa federación. Es lo único que aspiramos. Bueno, ministro, esperamos entonces que este problema se solucione y le agradecemos su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Gaby.